Ejercicio número 2 de MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a hacer una aplicación, conceptos sencillos de trigonometría, de tangente, nada más vamos a hacer el uso de un triángulo, midiendo el cateto opuesto, adyacente y demás. Un jet realiza ensayos para evitar el radar. Está en vuelo horizontal a 35 metros sobre el nivel del terreno o de la tierra del suelo. Entonces vamos a resaltar ese dato. 35 metros sobre el nivel del suelo. Súbitamente el jet encuentra se da cuenta que el terreno sube cuesta arriba. Entonces, inicialmente vamos a asumir que era completamente horizontal y que súbitamente cuando está a 35 metros sobre el nivel del suelo, el terreno sube cuesta arriba en 4,3 grados. Acá está entonces otro dato, la inclinación del terreno que ocurre súbitamente. ¿Cuánto tiempo tiene el piloto para hacer una corrección y evitar que el jet toque el terreno o choque directamente? La rapidez del jet acá está, tenemos la rapidez del jet. Muy bien, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos lo que es la altura, una altura inicial a la cual va a estar el jet. Le vamos a poner H mayúscula de 35 metros. Tenemos la inclinación que es 4.3 grados. Y finalmente tenemos la velocidad. La velocidad entonces nos dicen que es la del jet es 1.300 kilómetros por hora. Haciendo la conversión nos saldría 361.1 periódico, algo así. Entonces estamos haciendo la conversión a metros sobre segundo. La única incógnita es el tiempo. Entonces el tiempo en el cual el tiempo que tiene en sí el jet antes de chocar con el plano inclinado, es decir, con el terreno, cuánto tiempo tiene, dice, para hacer esa corrección. Entonces tenemos que hallar ese tiempo. Aquí está la formulita que vamos a usar, MRU. Luego tenemos acá el avión en una posición inicial y el avión en una posición final. Entonces cuando el jet está sobrevolando el terreno, nos dicen que cuando está a 35 metros del terreno, de la tierra, del suelo, que vamos a ponerlo al suelo también para que se entienda mejor. Ahí está el suelo. Entonces cuando está a esa altura del terreno, y esta altura va a ser H, que es 35. En ese preciso momento se da cuenta que el terreno ya no es perfectamente horizontal, sino que va a tener una cierta inclinación. Entonces, la inclinación va a ser más o menos así, lo podemos colocar, de 4,3. Bien, es lo más lógico que es que la inclinación de 4,3 sea respecto al horizontal. Entonces tiene más sentido. Entonces el jet va a estar volando, volando, volando y va a tener cierto tiempo antes de que choque. Entonces, justo en ese momento va a chocar el jet. Muy bien, entonces posición inicial, posición final del jet. Si no hace la corrección en su dirección y sentido, el jet va a chocar con el plano inclinado, con la tierra en sí. Entonces a esta distancia le vamos a denominar distancia D. Aquí está la distancia D. La altura H. Muy bien, ¿qué más podemos tener acá? Bueno, si asumimos
Si achicamos lo achicamos al avión para entender mejor esta parte. Vamos a achicar. Más pequeño lo hacemos también acá. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos 4,3 por ángulos opuestos se repiten justo acá. Entonces tenemos una inclinación y la horizontal. Entonces en ese momento o en esta parte se está repitiendo este ángulo de 4,3. Entonces hemos formado un ángulo rectángulo con un lado conocido, un ángulo conocido y los otros lados van a ser desconocidos. ¿Cuál de los lados nos sirve? No nos sirve la hipotenusa, nos sirve este de acá, el cateto adyacente al ángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar esta distancia D. Luego aplicamos MRU o la fórmula de MRU para hallar el tiempo en el cual va a ir de un estado inicial a un estado final trágico. Entonces acá anotamos, hallamos la distancia D mayúscula. Entonces hemos dicho que hemos formado un ángulo, entonces vamos a utilizar la función tangente de 4.3. ¿Por qué la función tangente? Porque la función tangente nos dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, entonces, para este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? H. La altura H, que es un valor conocido, por eso nos conviene utilizar esa altura, obviamente. Sobre cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente? D. Entonces, acá la única incógnita es D, precisamente. H es conocido, 4.3 el ángulo, bueno, ya es conocido. Lo único que tendríamos que hacer, nuevamente vamos a escribir aquí 4.3. En vez de H le vamos a poner los 35 metros que nos decía el enunciado. Y lo que tenemos que despejar es la D, la distancia D. Entonces hacemos el despeje, hacemos la operación y nos sale la distancia D en metros. Entonces vamos a la calculadora y bueno, colocamos ahí 35 dividido entre tangente de 4.3. Ojo, siempre tiene que estar en DEC, en la función DEC, para que no tengan fallas. Entonces 4.65 me salió. Notamos 4.65 y lo podemos redondear a 49. Sin embargo, tenemos que usar, ya que este no es un valor pedido por el enunciado, entonces nos conviene mantenerlo con los decimales. Algo así. Muy bien, entonces con todos los decimales vamos a seguir haciendo, o vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces acá vamos a hallar el tiempo. Entonces el tiempo para que recorra una distancia de, para que recorra esa distancia, desplazamiento d, entonces acá vamos a poner, en vez de x, para que se entienda mejor, vamos a poner que el desplazamiento es d y que el tiempo es lo que queremos hallar. La velocidad es conocida, la tenemos como dato, aquí está la velocidad. Entonces acá reemplazamos, en vez de distancia le vamos a colocar el valor que acabamos de hallar. Con todos los decimales sería lo ideal. La velocidad, la hemos calculado acá, 361. Uno periódico. Metros sobre segundo la velocidad, perfecto. Y metros la distancia, entonces el valor de tiempo nos va a salir en segundos. Entonces, aquí colocamos el tiempo, está en segundos.
Verificamos cuánto tiempo tiene el piloto, no nos especifica en qué unidades, entonces lo vamos a hallar en segundos. Entonces hacemos el cálculo. Entonces sería 465 dividido entre... Nos saldría un valor de 1.28935 y demás, ya que es un resultado final, lo vamos a redondear simplemente a 2 decimales, vale decir 1.29 segundos. Nada más, ahí terminaría el ejercicio.